Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí con Jorge Fernández Torres, el director del Museo Nacional de La Habana de Bellas Artes. Muchas gracias, Jorge, por haber aceptado la invitación, por venir, aprovechando que estabas aquí en Europa haciendo un circuito de conferencias y de intervenciones en varios espacios y museos. ¿Se oye bien? ¿No? Ahí atrás sí, pues si queréis moveros de sitio. No lo digo porque creo que se oye mejor. Sí. Pero creo que se oye mejor en las filas hacia atrás. Lo digo por si queréis. Vale. Entonces, nada, desde la facultad estamos muy agradecidos de que hayas venido. Jorge dirige el museo más importante de Cuba, el Museo Nacional de Bellas Artes, lo dirige desde hace 3 años y medio. También fue director del Centro de Arte Contemporáneo Wilfredo Lang, que es también el museo de arte contemporáneo más importante de Cuba. Fue también un tiempo rector del ISA, del Instituto de las Artes, que sería de alguna manera el homólogo a las facultades de Bellas Artes que existen en España. Y bueno, pues es como podéis deducir, es una persona clave en todo el tema que tiene que ver con la producción del arte en los últimos 30 años en Cuba. O sea que es un privilegio y una suerte tenerlo aquí. Y nos va a hablar, sobre todo a través de las colecciones del museo, de la construcción de la identidad nacional cubana y de un montón de problemáticas que tendrían que ver con la configuración de las identidades latinoamericanas. En ese sentido, también decir que el Museo Nacional de Bellas Artes es una de las colecciones de arte latinoamericano más importantes de toda Latinoamérica y que es un referente en relación a la construcción de muchos procesos que tienen que ver con los diálogos con el colonialismo, con las identidades latinoamericanas. Y bueno, que es una suerte que estés aquí, que nos puedas un poco como contar o referenciar todo aquello que tendría que ver con el rol o la función del arte o de las prácticas artísticas en relación a las construcciones históricas, sociales y políticas. Entonces, sin más, te paso la palabra. Agradecerle a Diego del Pozo su presentación y haber sido parte también de la invitación a este encuentro. A Fernando Sinaga, también amigo que conocí ya hace muchos años, en el año, creo que fue 96, un encuentro en el Palacio de los Condes de Gavia, ahí, a través de nuestro común amigo Francisco Jarauta. Ana Polo también, que se brindó de manera muy expedita para colaborar también en la organización de este encuentro. Parece que hay un eco, ¿no? Como un eco ahí que queda al final. Entonces, pero sí, es como un sonido de, pero no importa, ¿no? Hay que hacerle un homenaje a John Cage, ¿no? La relación de ruido con el silencio. Sí, hay un zumbido ahí que se siente. Bueno, pero podemos avanzar. Nos vamos a, quizás alejando un poquito más alejando el micrófono. No, aquí lo apagué. Alejando un poquito. Vamos a ver si de aquí se oye mejor. Alejándolo un poco se oye. Ahora ha quitado un poco el eco, ¿no? Javier, soy un fundidito. Sí. No sé si es un problema de la intensidad. A lo mejor hay que... Bueno, ahora que lo separé, lo siento menos. ¿Se oye? ¿Se oye bien atrás? Bueno, ahora sí estamos en mejores condiciones. Parece que... No toques nada. Hay que mantenerlo a distancia. El micrófono no le gusta pegarse mucho. Pues nada, como decía Diego, yo primero he tenido un privilegio grande, ¿no? De ver el arte de diferentes perspectivas, haber estado en la escuela, ver nacer ahí tantos artistas jóvenes de talento en Cuba, después estar en la Bienal de La Habana, que es un evento con un reconocimiento internacional extraordinario, y ahora el museo. La Bienal realmente para mí fue una experiencia muy buena. El hecho de ver un evento con tanta tradición, con la fuerza, con la legitimidad que tiene a nivel internacional, verlo un poco en la distancia, no es lo mismo que cuando ya estás colocado
en el epicentro de lo que se está gestando. Mi vida ha sido también de aprendizaje, porque cuando empecé en la Universidad de las Artes, que le dicen ahora, para nosotros siempre Elisa. Elisa suena también como el nombre de una mujer. No era profesor. Tuve que ir una carrera acelerada. Después la Bienal llevaba casi 30 años de fundada. Tuve que trabajar con los curadores que hicieron un evento de este alcance y me veían también como un intruso profesional. Y ahora en el museo también me ha tocado vivir experiencias nuevas. Pero eso quizás lo bonito que tiene es que puedes mirar y puedes entrar en un equipo ya consolidado, con una experiencia, pero siempre hace falta alguien que mire de fuera lo que está sucediendo, que venga con otras ideas, que pueda hacer un poco de abogado del diablo y a la vez darle una continuidad a un trabajo que ya tiene una sistematicidad, que tiene un nombre. Y casualmente fue simpático, cuando empecé en Elisa, me tocó hacer las conmemoraciones de los 30 años de la universidad. Y después entré en el Centro Wilfredo Lang, 9 años y medio después de haber casi 10 años haber estado en Elisa, me tocó organizar la celebración de los 30 años. Yo voy celebrando los 30 años de todo el mundo, ¿no? Y ahora en el museo, bueno, el museo es más viejo, surgió en el año 1913. Tiene ya, en el 2013 se celebraron los 100 años, estamos ya por los 106, ¿no? 106 años de haberse fundado el Museo Nacional de Bellas Artes. Pero bueno, volviendo también a lo que estaba, a la referencia que hacía en relación al trabajo de la Bienal de La Habana, para mí fue importante sumarme a un evento que en el momento que estamos analizando los 30 años de haberse creado, hicimos un evento casualmente en las salas del Museo Nacional de Bellas Artes, y ahí invitamos a Luis Camnícer, gran amigo, un artista que respeto muchísimo, y Camnícer empezaba diciendo: desconfía de los que cumplen 30 años. Parece que ya las personas cuando pasan de 30 años es obvio que se vuelven conservadoras, ¿no? Alguien citaba, no sé si lo dijo de verdad, a García Márquez, que decía: somos a los 60 todo lo que negamos cuando teníamos 20. Y la Bienal, cuando surgió, realmente fue una experiencia extraordinaria. El hecho, no había muchas bienales en el mundo. Bueno, estaba la decimonónica Bienal de Venecia, que surgió como una feria de arte. Existía la Bienal de San Pablo, que es de la década de los 50, pero surgió reproduciendo también lo que había sido Venecia, con este sentido como si fueran embajadas, países, oficinas de migración, no tratando de colocar, como hizo La Habana, proyectos curatoriales que transversalizaran experiencias artísticas de artistas de diferentes partes del orbe. En ese momento también la Bienal de La Habana tuvo una proyección hacia lo que se conoció como el tercer mundo. Ya Europa tenía Venecia, Documenta, que eran los lugares, los espacios donde se legitimaban todos los artistas de estas regiones, pero habría que darle voz a los africanos, a los asiáticos, a los latinoamericanos, y había que poner ese arte en el mapa internacional. Y creo que generó un foco de atención importante. El otro acierto esencial fue trabajar con conceptos curatoriales. La primera, que tiene un tema, una línea temática, es la tercera, es tradición y modernidad. Después después de tradición y modernidad, la cuarta estuvo dedicada al quinto centenario, el llamado Encuentro de Cultura. La quinta fue arte, contexto y sociedad. La sexta fue el tema de la memoria. La séptima, uno más cerca del otro, los fenómenos de la comunicación. La octava, el arte con la vida. La novena también, las dinámicas urbanas. La décima, el tema de la globalización y la resistencia alrededor de los fenómenos estos que se estaban dando. La oncena, prácticas artísticas e imaginarios sociales. Y la duodécima es un poco encaminada hacia el tema, fue entre la idea y la experiencia,
y esta última, el título que la encabezó fue La construcción de lo posible. Ahí ha sido un panorama abierto. Yo creo que muchos artistas que han pasado por ese evento en el momento que llegaron a La Habana no eran conocidos internacionalmente. Pienso en Francis Hallis, que también hicimos una exposición en el museo, su primera bienal fue La Habana. Pienso también en Alori Casadilla, en tantos creadores que realmente encontraron ahí su primer espacio, su primera plataforma, y eso hay que considerarlo. Así Doris Salcedo también estuvo en la tercera bienal participando. No sé si ya llegó allí, pero bueno, sí se presentó su obra, todavía nadie sabía quién era Doris Salcedo. Entonces por ahí yo creo que ha sido el escenario natural. William Kentridge también. Hoy William Kentridge es un artista de culto, ¿no? La primera bienal de William Kentridge fue La Habana. Estamos dando de nombres que hoy están en la escena internacional con una fuerza extraordinaria. A mí, por supuesto, me tocó ya entrar en la bienal cuando ya existían una cantidad de eventos y había un camino recorrido, había una madurez, una consolidación. Ya en el mundo entero había más de 250 bienales que se estaban produciendo. Entonces, bueno, marcar la diferencia era bastante difícil, ¿no? Nosotros siempre ha habido mucha dificultad para que los curadores que atienden las bienales también, que atienden países, que atienden zonas geográficas, que son de interés para el evento, viajaran, salieran de Cuba, y eso siempre es costoso. Pero no obstante, con mucho esfuerzo pudimos cubrir algunas regiones, y sobre todo en la última, para mí fue importante generar un observatorio que un poco estudiara lo que estaba pasando en el mundo y que marcara también nuestras diferencias. ¿Qué cosa era lo que pudiera? Recuerdo que Rafael Nimoyevsky, que es un investigador que también estuvo presidiendo la Fundación Bienal, es bastante joven, ¿no? Escribió un artículo que circuló en las redes donde él comparaba La Habana con Venecia, ¿no? Y un poco hablaba también en el tiempo que fue Robert Storm, que dirigió Venecia, generó un debate sobre el tema bienal, y en los últimos años sabemos que ha habido un gran análisis público, un escrutinio público de lo que, hasta dónde puede ser la diferencia entre una feria y una bienal. Se habla de la bienalización de la feria o la ferialización de las bienales, pero bueno, ese tema es como lo que decía Andrei Tarkovsky del cine, ¿no? Decía, el pecado original del cine es desde que surgió, estuvo condicionado por la feria y por el mercado. Y a veces olvidamos que al primer evento que le llamamos bienal, Venecia, prácticamente se concibió como una feria. Y lo sigue siendo. Yo he tenido la posibilidad también de restituir el pabellón de Cuba en las bienales de Venecia, y a veces cuando visitaba este evento era más importante la fiesta que las obras. Te decía, oye, te invitaron a la fiesta de Bárbara Glasto, o fuiste a la fiesta de Mauricio Cátela, y no prácticamente se habla de obra, o la fiesta de los artistas españoles en aquel momento, ¿no? Entonces todo se pasaba la voz y todo el mundo estaba desesperado por ir a la fiesta. Después una buena huelga de madrugada, hay poca energía para recorrer los jardines, caminar el arsenal y todo eso, ¿no? Esa es la realidad. Bueno, La Habana también tiene su glamour, pero no podemos hacer la fiesta que hace Venecia, ¿no? Siempre los artistas van a sus estudios, pero tiene ese encanto natural que también tú no puedes competir con Documenta, no puedes competir con otros eventos importantísimos a partir de las grandes superproducciones, pero lo más importante es el contexto, cómo entrar en ese contexto, cómo cuestionarte también el sentido de estas mega exposiciones, para qué sirven, cuál es su fin, y abrir interrogantes esenciales, ¿no? Carolyn Cristo, en la penúltima Documenta que le tocó el privilegio de ser la curadora principal, con la asistencia también de Chus Martínez, ella decía que sabemos quiénes son los artistas, pero no sabemos qué cosa es el arte. Y tuvimos que enfrentarnos a eso, ¿no? El sentido de la mega exposición, de dónde vienen los financiamientos del arte. Es muy complicado hoy ser un artista con una fama internacional y no estar condicionado por las marcas, los patrocinios. ¿Quiénes están detrás de todas esas marcas? ¿Quiénes financian esas líneas de patrocinio? Entonces, eso es también un debate, bueno, como este artista que después se convirtió en mito Documenta,
un mito también de la Bienal de Mercosur, que curó también Roca, que es Mar Lombardi, ¿no? Mar Lombardi tiene como unos mapas, unos cronogramas, unos árboles genealógicos que te van mapeando por dónde se mueven las mafias del arte, ¿no? Y de dónde salen las mafias del arte. Y lo hizo, bueno, murió en el año 2000. Es una reflexión que está haciendo que ya viene caminando desde hace muchos años. Y esa es también la realidad. Hoy más que nunca yo pienso en ese texto de Daniel Buren, que escribió en el año 1968, cuando él decía, es posible enseñar el arte. Lo publicó Lucy Lippard en el libro, está traducido por acá, de los 7 años de la materialización del arte, está traducido al castellano. Y ahí Daniel decía que, bueno, la disidencia en arte se ve mucho más interesante cuando tú la cuelgas en una pared que cuando se enfrenta a ti de manera real. Y después decía, bueno, es que los artistas somos los mejores aliados de la burguesía, porque al final somos profundamente reaccionarios. Y cómo ser un artista de vanguardia, legitimarte en el poder, eso también es una realidad, ¿no? Los grandes mercados financieros, bueno, y eso viene de la época de Reagan, en los 80. Hal Foster hablaba de eso, ¿no? Cuando Reagan dijo, hace falta adquirir obras de arte, los bancos tienen que adquirir obras de arte. Ahí está el libro de Pierre Hughes, A Toda Crítica, todos los libros que sean El Natural o La Verdadera Historia del Arte, que hablan de cómo se ha movido toda la especulación financiera, toda la burbuja económica neoliberal, ha tenido, por supuesto, una plataforma esencial en el arte. Su plataforma de lanzamiento ha sido el arte. Y uno ve también como los grandes museos, ¿no? En el momento, la experiencia cubana, tú dices, bueno, en MoMA antes, la primera exposición que hizo de arte cubano fue en el año 44, la única que ha hecho de arte cubano, de una exposición colectiva. Pero en aquel momento querían ver Alfred Barr, quería ver la luz, el sol, los cocos, los plátanos. Ahora quieren ver la sangre de la política, ¿no? Esa es piden la sangre, ¿no? Se generó también una polémica en ese momento entre Alfred Barr y, bueno, con toda la política del panamericanismo, el New Deal, que de alguna manera a esa política se enfrentaron todos esos artistas radicales que vivían en Nueva York, muchos exiliados por las dictaduras, en ese momento donde estaba Carnici, donde estaba Liliana Porter, todos estos maestros del arte conceptual, ¿no? Y en aquel momento había un posicionamiento contra esa política de MoMA, y no solo los artistas latinoamericanos, sino los propios. Ahí también Lucy Lippard, en este libro que ya mencioné, decía, nosotros aspirábamos a que el arte se disolviera, todo el mundo la idea de la transformación del arte se disolviera en los movimientos sociales, que se pudiera hacer arte a través del tele, que renunciáramos definitivamente al objeto, ¿no? Y todo eso en aquel momento, bueno, ella trabajaba en la biblioteca de MoMA, Sol Lewitt trabajaba en el ropero ahí guardando los abrigos, Robert Reimann era custodio. Entonces, esa era un poco había un posicionamiento contra eso. Pero en aquel momento era momento el auge también del informalismo, del expresionismo, había que despolitizar el arte. Ahí está el libro que quería invitarlo a Cuba, he estado negociando eso, no acaba de llegar ni ponernos de acuerdo, pero está el libro de Serge Gilbo, que se llama De cómo Nueva York se robó la idea del arte moderno, me imagino que ustedes lo hayan leído. Lo publicó la editorial del MACBA en Barcelona. Pero es un libro interesante, te das cuenta de dónde viene también esa tradición política, que además totalmente desconocida en Europa, ¿no? En el momento tú ves a Matisse, cuando visita en el año 38 New York, y va a Chicago, va a Nueva York, le escribe una carta a André Masson que dice, esta ciudad es fabulosa, me encanta la luz, es bella, qué pena que aquí no haya artistas, ¿no? Evidentemente, pero bueno, no había conocido también, hay que ver ahí todo lo que fue la Asociación de Artistas Norteamericanos en esa época, Stuart Davis, que ver también la George O'Keeffe, Hopper, no puede tampoco desconocer esa tradición, que fue una tradición fuerte, crítica. Greenberg era trotskista, ¿no? Y después era, pero había que después cambiar todo. La seña que tenía en ese momento era decir que había que despolitizar el arte, que el tema de la obra era el artista. Y por ahí empezó todo. Hoy eso ha cambiado, ¿no? Hay que mirar los conflictos políticos para los que están fuera, no para los problemas que tienen ellos dentro. Y en eso, la universidad, aquí Salamanca, publicó un libro, es la primera vez que he visitado todas las escuelas, prácticamente todas las facultades de Bellas Artes, pero aquí hay un libro que para mí fue una referencia durante muchos años, una antología, donde trabajó también Carrillo, trabajaron varios personajes, modos de hacer.
Y ahí está, hay un texto de Hal Foster, ¿no?, que dice acerca de algunas nociones sobre el arte político, ¿no? Un texto del año 79, un texto viejo. Estaba el boom de la revolución nicaragüense en aquel momento, y él decía, lo que puede ser radical en Nicaragua es oficial en el Soho, y lo que es radical en el Soho es oficial en Nicaragua, ¿no? Cómo el contexto cambia y cómo la política también está sujeta también al contexto donde se muestra, ¿no? ¿Qué tipo de relación tú tienes con eso? Por eso en la Bienal, para mí fue importante trabajar desde las micropolíticas, desde las microcomunidades, generar esas transversalidades, entender un poquito más la relación con los contextos. Era una Bienal también que estaba bajo la presión también y el glamour, yo tanto idílico. Nosotros nos pasó como la Cenicienta. El cuento de la Cenicienta nos viene muy bien en la relación con Estados Unidos, ¿no? Porque parecía, ya la gente pensaba con la visita de Obama, se acabó el embargo, que ya no había problema, que era una situación mítica. Con Trump ahora hemos regresado al paleolítico inferior, de todo lo que se pudo avanzar con Obama en la última etapa. Y constantemente la Bienal estaba, Obama y Raúl conversan en diciembre, 17 de diciembre de 2015, y la Bienal se iba a hacer en mayo del 2016, comienzan el 17 de diciembre de 2014 y la Bienal era mayo del 2015. Y ahí, por supuesto, todo el mundo alistándose. Parecía que los americanos iban a dejar a los artistas sin obra porque iban a comprar todo el arte cubano. Había una sed de generar un espectáculo. Sin embargo, estas obras estaban más metidas en los territorios, en los contextos, y por eso Rachel Weisz, una excelente crítica norteamericana de Chicago, profesora de Chicago, publica un texto en Art Nexus donde dice: los americanos vinieron para una fiesta que no estaba concebida para ellos, no eran los protagonistas. Dice, la panoplia de esta Bienal fue ocultarse, entrar también en el tejido urbano, enterrar en los contextos, y los protagonistas fueron las personas que vivían en ese lugar, apostar por el público específico. De momento, en una comunidad científica, en la comunidad de sordos, la comunidad religiosa Abacuá, en todos esos lugares. Nicolás Pari, por ejemplo, que es un artista colombiano que ha trabajado mucho con los temas de la educación, estaba trabajando con una escuela, con los planes de estudio de esa escuela, con los estudiantes de esa escuela, los muchachos de primaria, que además la educación en Cuba es complicada, ¿no? Eso llevó muchos permisos. Una cosa es incorporar niños para una obra que va a ser un artista, y otra cosa es que el trabajo sea intervenir los propios programas de estudio de esa escuela. Y fue una negociación donde logramos resultados importantes. Pero Nicolás decía, después conversamos y decía, no tiene sentido poner un televisor, un video, poner 4 fotos. La experiencia que está sucediendo allí es insustituible. En eso me recuerda ahorita yo impresioné cuando empecé a hacer el chiste del ruido, a John Cage, cuando hablaba de sus ideas pedagógicas, decía, bueno, yo siempre, para mí la pedagogía es el maestro y el alumno que van a recoger hojas al bosque. Pasan días, no hablan, y al final el alumno dio las gracias al maestro por todo lo que aprendió. Entonces, no hay que pensar, venía también de Surió, la desobediencia civil y todos estos textos que lo influenciaron mucho. Él decía que no hay que pensar que ya la persona hay que educarla, sino hay que pensar también que esa persona viene educada. Entonces, todo ese fenómeno tan radical que tenía que ir en la pedagogía, de alguna manera está en estos procesos. Por eso Nicolás Pari me decía, la obra tiene que funcionar como rumor. Yo, que fui el director de La Habana, no pude ver todo. Después se hicieron varios periódicos, 5 periódicos discutiendo si la Bienal se me había ido las manos, si yo sabía no lo que iba a pasar. Sí, claro que sabía todo lo que iba a pasar, eso estaba previsto. Que había que apostar por el acontecimiento, había que apostar por la narración, había que apostar también por el suceso, había que apostar por el rumor. Todo eso era importante entenderlo, pero también confrontar artistas de diferentes regiones. De momento tenía a Víctor Epuk trabajando con los Abacuá, con la escritura Abacuá, que es un artista de origen ibibio. Los Abacuá también son parte de la diáspora de todas las religiones y las cofradías africanas que llegaron a Cuba. Fueron más de 80 y tantas etnias, además que mantuvieron su cultura. No tiene nada que ver con el tema de los negros en Estados Unidos, a los temas raciales. Los negros ahora son cristianos protestantes, allí son babalaos, son parte, practican el palo, están vivas todas esas culturas que se han ido sincretizando, se han ido mezclando, pero mantienen también
los núcleos con que llegaron de África, ¿no? Y eso es lo interesante. Yo sentía que Víctor se estaba reencontrando con una historia. O traímos a Jan Mukendi del Congo. Realmente eran los artistas que a nosotros nos interesaba pagar el pasaje. La Bienal prácticamente no le paga pasaje a ningún artista, ¿no? Pero había que confrontar eso. Y de momento estaba también participando en ese Joseph Kosuth, con esta mirada más canónica, más occidentalista del arte conceptual y la relación del texto con la imagen, todo eso que él ha trabajado durante años, y creó ahí un diálogo entre frases, pensamientos de Wittgenstein con José Lezama Lima, que es uno de los grandes escritores que ha dado Cuba. Pero era importante esa confrontación. Recuerdo que llevé a Kosuth también a la Escuela de Arte, a Lisa, tuvo un intercambio con los estudiantes, y una alumna mía, sentada ahí como cualquiera de ustedes, él estaba hablando de la significación de la imagen, de la simplificación del texto por encima de la imagen, la crisis de la imagen, y el texto como significación. Y esta muchacha, Marianis Montedoca, levanta la mano y dice: bueno, maestro, pero eso que usted me está diciendo no es también una convención. Usted lleva tantos años haciendo texto. Y dice él: bueno, puedes tener razón, pero yo cambié el arte, ahora le toca cambiarlo a ti, ¿no? Pensamos entonces esa idea, o ver a Marina en una Bienal sentada, Marina Abramovic, en una escalera, y la gente retratándose con Marina, ¿no? Me decía un artista: lo bueno que tiene la Bienal de La Habana es que pone a todo el mundo al mismo nivel. Pero el proyecto de Marina no era llevar obras ni reproducir los performances como hacían en MoMA, sino un taller con estudiantes, una conferencia. Presentamos también la película de Artist Present, pero lo más importante era ella interactuando allí. No era volver a hacer una caricatura de sus performances, no era lo que realmente nos interesaba. Y desde esa perspectiva nos planteamos esa vida. Trajimos un artista belga también que encontró yo no sabía que el pollo, uno aprende también en todos estos temas, que el pollo original cubano se llamaba Kubalaya, que estaba mezclado también con el pollo español con el pollo del Himalaya. Se había perdido la raza en Cuba, importamos los huevos, importamos las incubadoras, nacieron los primeros pollos, se armó una polémica si quedaba Kubalaya o no, si la especie era original o no. Invitamos un grupo de científicos, inmunólogos, y al final se armó todo el debate, ¿no? Y era un pretexto para discutir temas de identidad, de fertilidad, de diversidad. Y Kung van Mechelen tiene un proyecto que se llama así, de Cosmopolitan Chicken, que va mezclando razas de pollo de diferentes partes del mundo. Esta Bienal, por supuesto, generó un debate extraordinario. Se hicieron 5 periódicos, como yo le expliqué, alguna gente me ponían a parir, como se dice aquí, pero fue algo interesante. De momento me proponen para que sea director del Museo Nacional de Bellas Artes, porque habíamos hecho un análisis de las cosas que nos quedaron bien, que nos quedaron mal. Yo estaba un poco confuso, porque no sabía si era una sanción o era una promoción, ¿no? Haber salido del Centro Wilfredo Blanc. Pero siempre me interesan los desafíos, ¿no? Era un poco llegar a ese extremo, una Bienal donde la pintura fue expandida. Bueno, Daniel Buren, por ejemplo, intervino varias puertas, trabajamos en barrios totalmente abandonados, un barrio industrial como Casablanca, que hoy no es nada, simplemente un núcleo habitacional, y allí hicimos varios proyectos para recuperar la historia de ese barrio, la historia del tren de Jersey, la historia de Casablanca, y Daniel intervino en una de la parada esta modernista, que es el único tren eléctrico que hay en Cuba todavía, a esta altura, ¿no? El único tren eléctrico que hay es el tren de Jersey, que se conectaba con uno de los centrales, uno de los magnates americanos más importantes que había en Pensilvania, ¿no? Se producía el azúcar en Jersey, salía por Casablanca y se hacía el chocolate en Pensilvania. Entonces, hoy el astillero había un astillero gigantesco, eso está parado, no se produce en barco, ¿no? Es una cosa, es un pueblo que se ha quedado como enquistado en el tiempo. Y Daniel intervino en esa estación. Recuerdo que fui con Adam Sixi, curador de la última documenta, y me dijo: ¿dónde está la obra de Buren? Y le enseño la estación, y él pensó que me estaba burlando de él. Dice: no, pienso que era un chiste. Le dije: no, esa es la obra de Buren. Era una pintura que estaba ahí, pero una pintura que estaba expandida, que estaba metida, que se disolvía también en el propio contexto. Pero no habían cuadros. En esta Bienal no había pintura, no habían objetos clásicos, ni esculturas clásicas, no había nada que se difuminaba en la propia vida, en los propios procesos de cada una de estas comunidades.
como ya expliqué. Entonces, regresar al museo es interesante, volver, como cualquiera de ustedes ahí, de los más jóvenes, sentarme como un alumno, empezar a conversar con los curadores que llevan muchísimos años ahí. Bueno, ahora todavía se jubiló la curadora del arte de la colonia, Olga López Núñez, es una mujer brillante. Recientemente se nos murió María Castro también, que es de las más viejas, que atendía toda la colección también de la cerámica griega. Es interesante cómo se logró hacer esa colección, cómo llegaron esas piezas también al museo. Y al final me di cuenta que lo menos investigado era donde más había lagunas para investigar en la colonia. Había que repensar la colonia. Hay que repensar también, el museo tampoco tiene una sala de arte aborigen. El arte aborigen cubano es más interesante de lo que nos imaginamos. Hay mucho desconocimiento sobre eso, inclusive en el medio artístico. No ha habido, se han hecho estudios de la antropología, desde otras disciplinas, desde la arqueología, pero falta un estudio, a mi modo de ver, más completo en relación al papel, a la dimensión simbólica, artística que puede tener esa cultura, que no tiene el nivel de desarrollo de la maya, de la azteca, de la inca, pero que hay elementos ahí muy interesantes. No por gusto, José Lezama Lima le pone uno de los personajes más fundamentales de su novela Paradiso, una de las grandes novelas, para mí la más grande que se ha escrito en Cuba, es José Semí. Es el Semí también, es el ídolo también de estas religiones, que se expresa de diferentes maneras. Son muchos Semí que están actuando. Hay una mitología ahí que todavía las desconocemos, que no es lo suficientemente enseñada también en nuestras aulas, en nuestra docencia, en nuestro sistema de educación, y habría que trabajar más eso. Pero también la gente me dice, bueno, si en arte hay un edificio de arte universal, en el museo hay otro edificio de arte cubano. Dice, bueno, si en el edificio de arte universal, que era el antiguo centro asturiano, si en ese edificio están todas las colecciones europeas, está también todo el periodo clásico, desde Egipto, Mesopotamia, Roma, Grecia, Etruria. ¿Por qué en arte cubano no están las primeras piezas nuestras, los aborígenes cubanos? ¿Por qué tenemos que empezar con la colonia y no empezamos antes? Ahora, es difícil porque estas culturas se fueron desarrollando, inclusive las más avanzadas en la zona oriental, tenían puntos muy específicos y las mejores piezas están dispersas en otros museos. Entonces cada cual ha hecho de estas obras o de estas piezas una bandera, ¿no? Si me la quitan, me están quitando la bandera de mi pueblo, ¿no? Imagínense la historia de los vascos que dicen que va a hacer Guernica para el País Vasco. Si le quitan a Guernica a Reina Sofía, donde todo el mundo quiere tener su pedacito de obra, de cultura, y en Cuba, aunque parezca que no, también no al nivel que puede encontrarlo aquí, pero hay sus conflictos también regionales, ¿no? Los santiagueros, los habaneros, los del centro, hay sus pugnas, y hay que ser muy cuidadoso también a la hora de hacer eso. Pero bueno, está pendiente una gran exposición de esos temas. Está el Gabinete de Arqueología también de la Oficina del Historiador. Y entonces cuando el museo también, cuando empezamos a hablar de qué podía hacerse el museo durante la Bienal, yo dije, ¿por qué no hacemos algo diferente a lo que habría discutido con el equipo de curadores? Que son gente muy conocedora, son grandes especialistas, muchos de ellos llevan toda la vida. Ahora me regalaron un libro aquí de la exposición que hizo Cajaduero, el profe, y hay un libro de Cardé, un texto de un gran especialista que ya murió. Algunos de los que escribieron ahí ya están muertos, ¿no? Y se nos siguen muriendo. Es increíble, ¿no? Se nos está muriendo una generación importante, gente de una sapiencia, una sabiduría extraordinaria. Pero decía, ¿cómo nosotros abordamos el museo? No, en la Bienal de La Habana siempre se le daba espacio o en arte universal o a una colección importante o a un museo importante. En la penúltima fue el Museo del Bronx, en la antepenúltima fue la colección de Ela Cisneros de la Fundación SIFO, y en arte universal las dos salas transitorias y el patio se le ofrecen a un artista importante, y siempre las exposiciones quedan muy bien, y el museo ha quedado muy bien en todas las exposiciones que se han hecho en la Bienal y a un nivel alto. Pero a mí no me interesaba repetir o repetir el modelo que había de Bienal en la que había trabajado el museo.
sino primero, de alguna manera, hacer un ejercicio entre todos los curadores de no responder a colecciones específicas, sino transversalizar el conocimiento, ¿no? Segundo, hacer una experiencia en la sala, que no plantear un recorrido, en las salas permanentes, las colecciones permanentes, no plantear un recorrido cronológico, sino conectar eso con líneas temáticas. Cuando tú conectas ese tipo de experiencia museográfica utilizando líneas temáticas, te permite también conectar vacíos que tienes en la colección. Y paradójicamente, como les dije anteriormente, falta el arte aborigen cubano, piezas importantes del arte aborigen cubano que la gente pueda ver allí antes que llegaran los españoles, y falta también los jóvenes el arte más emergente, porque las salas llegan hasta los 90. Entonces estamos ahí entre el inicio y el fin. Estamos ahí en un problema teológico, vamos a decirle así, de alguna manera. Era un elemento clave y una dificultad a la que tuvimos que enfrentarnos. Entonces, a partir de ahí, bueno, ¿cómo podemos pensar en lo que fue este museo, que inicialmente no era Museo Nacional de Bellas Artes, era simplemente Museo Nacional? Además, pero lo más interesante fue que desde el primer momento lo dirigieron artistas. Primero lo concibió Emilio Heredia, que era arquitecto, pero también un excelente escultor. Estuvo poco tiempo en la preparación, y después vino Antonio Rodríguez Morey, que estuvo 50 años de director del museo. Yo no sé cómo pudo durar tanto tiempo. Por cierto, dicen que es de Cádiz. No le gustaba decir que era de Cádiz. Decía siempre que era cubano, era andaluz. Y Morey estuvo desde el 18, el año que nació mi abuela, hasta 1967. Por eso alguna gente me pregunta aquí y me dice, bueno, ¿y qué tiempo es el que dura el director del museo? Le digo, no, yo pienso estar, no más de 50 años pienso estar. Me quedan mirando así, se sorprende. Le digo, no, si Morey estuvo 50 años, no sé cómo pudo pasar por tantos gobiernos y momentos difíciles, que no, museo destruido, y no solo tenía que estudiar obras de arte, tenía que cuestionar los objetos más importantes de la historia de la nación. Los machetes de los grandes próceres de la independencia, el bote que desembarcó Maceo, la embarcación donde vino Martí, siendo un paisajista extraordinario y siendo un pintor extraordinario, sí, que hizo un diccionario hasta de artistas cubanos, realmente admirable, que además presidió la Asociación de Artistas y Escultores en Cuba, ¿no? Y le tocó a veces defender el museo en un momento que no había custodio, que podían robar. Llamó a Estamella, que por cierto fue el primer el que funda la Federación Estudiantil Universitaria en Cuba, que funda el Partido Comunista Cubano. Lo asesinan siendo muy joven en México, porque se va exiliado cuando la dictadura de Gerardo Machado en los años 20, y fue también la pareja de Tina Modotti, ¿no? Bueno, Tina Modotti, saben que fue quien presentó a Diego Rivera, se habían visto, pero quien le dice, Diego, esta es Frida, este es Diego, fue Tina Modotti, ¿no? Y en un momento también la quisieron complicar con la muerte de él, nada que ver con eso, ¿no? Y Mella fue un comunista bastante avanzado, ¿no? Un comunista liberal. Además posó desnudo también para Tina, hay fotos también de Mella desnudo en esa época, ¿no? Pero esa fue también con Mella. Morey le dijo, arriba, vamos a coger los fusiles y vamos a cuidar el museo con los estudiantes de la universidad. Entonces vivió momentos realmente apasionantes de la historia de Cuba, defendiendo el museo. Logró también que vinieran Fernando Ortiz, Lidia Cabrera, los grandes antropólogos cubanos que fueran asesores de la colección. Estos tambores que están viendo aquí pertenecieron también a la colección del museo, ahora son de la música. Hay un cepo que voy a poner por ahí que pasó a la Casa de África. Después el museo se fue desgajando, los museos históricos, la oficina del historiador, pero el núcleo central se construyó desde ahí. Y lo construyeron, lo más interesante, artistas, que no solo se dedicaron al arte, sino se dedicaron a preservar el patrimonio de la nación. Por eso yo decía, ¿cómo hoy, en las condiciones que estamos, podemos pensar qué cosa es Cuba? Y Ortiz, uno de los grandes sabios cubanos, decía, bueno, hay una diferencia entre cubanía y cubanidad. ¿Cómo podemos pensar qué cosa es la cubanidad? Decía, bueno, ese amor patrio, ese halo místico que tú no puedes definir. Severo Sardú decía, la cubanidad es lo que está, uno de los grandes escritores cubanos también que murió en Francia, es un devenir
es aquello que está por hacer, que se construye. Lezama, hablando de un ensayo, otro de los grandes escritores cubanos, ya lo he mencionado varias veces, para mí fue fundamental, José Lezama Lima, escribiendo un texto sobre Arístides Fernández, uno de los grandes pintores de la vanguardia, decía, aquí lo cubano es lo desconocido, ¿no? Lo cubano no es una materia, siempre hay una cosa que es el amor a una tierra, a un lugar, pero eso no se produce, no se puede cosificar. Hay un elemento místico, hay un elemento afectivo que está ahí presente, y más un país como Cuba, donde se han mezclado tantas culturas. Los componentes étnicos de la nación cubana son muy diversos, inclusive África, España. Alguien decía, creo que fue Antonio Galo, una vez dijo, los españoles donde único fueron españoles fue en Cuba, ¿no? Aquí eran catalanes, eran gallegos, eran asturianos, pero en Cuba fueron españoles. En África llegaron 80 y pico de etnias, algunas en conflicto en sus tierras natales. En Cuba tuvieron que unirse, tuvieron que enfrentarse también, tuvieron que enfrentar junto a la esclavitud, tuvieron que hacer su vida en los barracones. Y eso es lo interesante, ¿no? Esa es una nación joven. Después la llegada de los chinos, que también China tuvo una presencia importante. Bueno, el padre Wilfredo Lang era un chino cantonés, emigrante a Cuba. Aquí vamos a ver. Entonces, por eso quisimos hacer una exposición que nos hablara de eso. La posibilidad infinita, porque la posibilidad infinita, Lezama desarrolló las 9 eras de la imaginación. Y en la última habla de Cuba como esa posibilidad infinita, y ahí menciona a José Martí, que es uno de los grandes próceres cubanos, de madre catalana, de padre valenciano, de madre canaria, y Martí, un gran poeta. Además tuvimos el privilegio de tener a alguien que organiza la última guerra de independencia contra España, pero además es un hombre que está transformando la literatura, que tiene una gran influencia aquí en la generación del 27 en España, que es el padre también de la literatura modernista que sale de América Latina. Por eso Rubén Darío dijo, maestro, ¿qué has hecho? Nunca Darío entendió que Martí se consagrara a la guerra y abandonara su obra literaria, que nunca la abandonó, nunca dejó de escribir. Es un mérito, murió con apenas 42 años y todavía no se han podido cerrar las obras completas de Martí. Siempre aparece un texto, siempre aparece un manuscrito. Por eso Lezama decía que fue el único que pudo penetrar la casa de la Libe, ¿no? Refiriéndose a los místicos orientales, decía uno, la casa de la Libe es cuando la imagen encarna en la historia, ¿no? Y en ese suceso ocurre algo que Lezama hablaba, que ese suceso él lo identificaba como el espejo de los enigmas. Hablaba del espejo de los enigmas. Pero lo interesante es que Lezama llega a Martí a partir del coloquio con Juan Ramón Jiménez, un intelectual muy importante en España, muy importante, que además tuvo una influencia grande en Cuba, organiza recitales de poesía de poetas cubanos, recorre toda la isla, y Lezama, cuando Juan Ramón Jiménez, hablando en el coloquio con Juan Ramón Jiménez, Lezama dice, nosotros no tenemos que ver nada con los latinoamericanos, nosotros vivimos de un mito, el mito de la insularidad. Todavía no había profundizado en la obra de Martí. Descubre después, ya en una de las grandes revistas que hace Lezama, junto con Rodríguez Feo, que es Orígenes, y esa revista se consideró en su momento la revista más importante de Hispanoamérica en lo que puede ser la literatura. Ella escribe uno de sus primeros textos, Secularidad, de José Martí, y ahí empieza a meterse en el diario de campaña de Martí. Es el último texto que escribe antes de morir, y por eso Lezama decía, hablando del diario de campaña, que era el poema más grande que ha escrito un cubano, que ha podido escribir un cubano, que es el tumulto, la ventolera en la vieja casa idiomática. Después, cuando Martí muere, él dice, el hombre que trató de encontrar que fue a buscar la escarcha, encontró la nieve. Su muerte fue arrastrado por un trineo. Dice, con Martí, por primera vez, el verbo encarna en la historia. Esa frase es contundente. Y ahí, a partir de ahí, por eso para nosotros es importante pensar en Cuba como esa posibilidad infinita lezamiana. Y era pensar la nación. Era ver las obras de arte no como objetos
aislados, sino las obras de arte respirando en un contexto, las obras de arte metidas también en una atmósfera, en un espíritu de época, que va más allá de la época, ¿no? Y por ahí nos fuimos desgajando. Yo curé, junto con la asistencia de otra muchacha joven ahí que empezó a trabajar en el museo, María Lucía Bernal, esta exposición que le puse así, el espejo de los enigmas, apuntes sobre la cubanidad. Después Corina Matamoro, y con la asistencia de otra muchacha joven, curó Isla de Azúcar. Era el fin y el comienzo de la industria azucarera, pero viendo el azúcar como una cultura y viendo también el trasfondo económico que tuvo todo eso, ¿no? Cuba se sustentó hasta el 2000 en las plantaciones azucareras. Haber cerrado la industria azucarera en Cuba no era cerrar solo una industria, era cerrar una cultura también. Delia López hizo una que se llama Más allá de la utopía, las relecturas de la historia con los temas históricos. Después la otra fue Laura Arañó y Roberto Cova, que además Laura es la curadora más joven, tiene 25 o 26 años, junto con Roberto Cova, que es también uno de los curadores experimentados del museo con más experiencia. Hicieron el tema nada personal con la racialidad, el tema racial. Hasta ahora siempre se habían tocado los temas raciales dentro del arte cubano. A partir de los 90 surgieron exposiciones como Queloide, después fueron muchas de estas exposiciones a Estados Unidos. Apareció, Helio Rodríguez también, que le dio continuidad a eso, otro investigador de origen cubano, Alejandro de la Fuente, que hizo otra exposición por ahí en Matthew Factory en Pittsburgh. Pero yo siento que faltaba un enfoque que mirara este problema desde la propia genealogía del arte cubano en una situación más amplia, ¿no? Y visto también a través de las colecciones. Y en ese sentido fue importante, ¿no? Roberto, alguna gente le decía, ¿por qué el título nada personal? Al final no identifica el tema curatorial que estás haciendo. Dice Roberto, pues Roberto es mulato. Y él decía, al final, cuando tú quieres joder a un negro, tú dices, eso no es nada personal, pero al final siempre joden al negro, como decía en Roberto en esa historia, ¿no? Pero no es nada personal. Pero sí, no es nada personal, pero lo está jodiendo por determinadas razones, ¿no? Pobrecito, era negro. O ese tipo de expresiones que a veces son. Él me contaba, dice, desde que estaba en la universidad había una muchacha bellísima, dice, y un amigo mío fue capaz de decirme, dice, vivíamos enamorados de esa muchacha, era blanca, rubia, y después los amigos le dijo, oye, me has decepcionado esa mujer. Dice, ¿por qué? Dice, porque se ha enamorado de un negro. Era como si al final le gustaba un negro, era un problema eso, ¿no? Entonces me decía, eso era parte también y todavía es parte de una mentalidad, aunque ha cambiado mucho eso, ¿no? Yo pienso que fue muy complicado. Mi mamá se separó de mi papá cuando tenía 4 años, y a mi mamá le gustaban los mulatos, y mis abuelos sufrían con eso. Eso está latente ahí, es una cultura que está presente y que con el tiempo ya con la gente más joven se ha ido transgrediendo, pero no podemos obviarlo, está ahí. Y como decía Robespierre, siempre me gusta esa frase, cuando ya los jacobinos estaban prácticamente destruidos, dice Robespierre, la conciencia no se cambia por decreto, porque tú hagas una ley y por día que todos somos iguales, eso no resuelve el problema. Hay otros fenómenos culturales que están ahí latentes y que son más difíciles de resolver. Aquí incorporamos estos tambores en el espejo de los enigmas. Por último, discúlpenme, me faltó mencionar la exposición que hicimos en el patio del museo, que también incorporamos artistas que desde su obra han generado su propio coleccionismo. Por eso yo trabajé junto con Corina Matamoro y otro equipo de curadores también, negociamos con los artistas que iban a participar ahí, porque es el artista generando también sus propios objetos a partir de su obra. Y ahí está de reparaciones de René Francisco Rodríguez, están las alacenas de los carpinteros, que después cuando lo muestre me voy a referir a eso, está la regata de Cacho, está materia de José Manuel Force, y hay una escultura también de José Villa. Aquí ven estos tambores que están ya en la exposición el espejo de los enigmas, en la primera parte, que es de corte más antropológico, más etnográfico. Vas a ver estos tambores dialogando con partituras de todos los grandes compositores cubanos que llevaron a la música sinfónica la percusión.
Ahí está, de Amadeo Roldán, la rebambaramba, que además diseñó una escritura musical también para el tambor. Y de hecho los compositores cubanos estos fueron muy reconocidos por el propio John Cage, ¿no? John Cage llegó a conocer a Amadeo, llegó a conocer a Catulla. Pero bueno, en gran debate que tenía Cage con Schoenberg, que como ustedes saben fue su profesor de armonía durante un año, siempre le dijo, bueno, usted no tiene la más remota idea de lo que es la armonía, ¿no? Es una pared con la que siempre se va a dar, dice Cage. Después me di cuenta que esa pared era de cristal, ¿no? Que había un mundo sonoro más allá de esa pared que me decía Schoenberg, porque él tenía un concepto estructuralista de la música. El mío era una manera más colorista de ver el color también del sonido. Y ahí la percusión era importante. Uno convirtió el piano hasta en una orquesta sinfónica, ¿no? Un piano como percusión. Y además el piano también, la esencia del piano es un instrumento percutivo, ¿no? Pero bueno, aquí están todos estos tambores. Y yo cuando empecé a hablar con algunos especialistas que me asesoraron para desarrollar este proyecto, ahí encontré a Tato Quiñones. También había trabajado en la última bienal que yo dirigí, había trabajado con Tato en el proyecto este que hablé de Víctor Eppuc, y Tato me dijo, mira, yo digo, bueno, Tato, con 80 y pico de etnias en Cuba, con tantas religiones en Cuba, ¿cómo tú sintetizarías África? Y me dice Tato, por el tambor habla, el tambor no es un instrumento, es una escritura, es un estado del alma. El tambor genera también una espiritualidad. Y con el tambor fue lo que se quedaron los negros en los barracones, no podían representar imágenes religiosas, ¿no? Pero el tambor, la figura del tambor nunca se perdió. Y ahí, bueno, eso lo supieron aprovechar muy bien Amadeo Roldán, Carlos Fariña, Leo Brauer, los grandes Alejandro García Catulla, los grandes músicos que transformaron la sinfónica cubana. Aquí están, aquí los ven. Bueno, después teníamos a Alejandro Aguilera, que hace esta pieza, es una pieza clásica de todo lo que fue el arte de los 80 en Cuba, ¿no? Sobre todo esa generación de la segunda mitad de los 80, y es esta Virgen transformada, donde una Virgen que resume muchas vírgenes, ¿no? Ahí está la Caridad del Cobre, está Santa Bárbara, está la Virgen de Regla, y esta embarcación, la Virgen que siempre se le hace la aparición de la Virgen a los pescadores, pero él le pone playitas Granma, porque en vez de estar los pescadores, están Martí, Fidel, Camilo, Almeida. A Martí también lo viste de Verde Olivo, y es como si se encontraran a todos estos próceres en el mar, pero es que Martí se embarca por playitas y Fidel viene en el Granma, viene de Tulpan en México a hacer la revolución. Entonces Aguilera partía mucho en esa época. Los artistas estaban muy metidos en los problemas de la historia, los problemas también de la sexualidad, el problema de cómo construir los mitos, y es una obra que tiene mucho que ver con eso que decía Levi Strauss en Antropología Estructural, ¿no? Decía, las ideologías políticas no han hecho otra cosa que sustituir el papel de los mitos en las comunidades primitivas. Aquí está Ana Mendieta, que también fue una artista que generó una influencia extraordinaria en todo el movimiento nuevo arte cubano en los años 80 con Body Tracks, una de sus primeros performances, con Sangre Animal. Esto fue una negociación también con Raquel Cecilia Mendieta, su sobrina, con la cual he desarrollado una relación extraordinaria, y con la Galería Lelón de Nueva York, donde fui a ver, nos prestaran estas obras. Bueno, aquí estos aquí ustedes conocen algunos. Por ahí está Diego ahí encendiendo velas de Ana Mendieta, de Eduardo y Wilfredo Prieto también. Entonces trajimos estas velas, mandé a hacer estas velas a Cuba y se doblaban con una artesana. Yo pensé que no podía hacerla ahora, pero tengo una amiga de Miami que me trajo las velas. Las velas tienen una medida especial, tienen que medir 23 centímetros de alto, 1,5 pulgadas de ancho, y tenían que ser 47 velas. Y lo más interesante es el ritual con la familia, los amigos que fueron en determinado momento encendiendo las velas. La pieza se llama Ñáñigo Burial. Ana Mendieta fue una Peter Pan en Cuba, ¿no? Cuando Peter Pan es una cosa muy larga de explicar, ¿no? Mucha gente cuando triunfa la revolución decían que a los niños aquí los iban a convertir en latas de... Bueno, empezaron a tejer las cosas más, que los iban a mandar para la Unión Soviética, que los iban a convertir en latas de carne rusa, cualquier barbaridad se decía en aquella época, y mucha gente se asustó y mandaron sus hijos antes a los Estados Unidos. Y algunos hijos, como le pasó a Ana,
los padres se demoraron en llegar y Ana tuvo que llegar a un orfelinato. Ahí estuvo que empezar ella en ese momento hasta que llegó el resto de la familia. Entonces, eso para ella fue un trauma fuerte, ¿no? Ella constantemente desarrolló, que para mí fue una inspiración para este proyecto, era fundamental, Ana, lo que ella llamó Motherland. Ella decía, siempre mi obra es como un regreso a la tierra. Y es la primera, yo pienso que a diferencia de todos los grandes, de Heiser, de Walter de María, de Dennis Oppenheimer, todos los que de alguna manera desarrollaron el LANAR, siempre fue una mirada más, yo diría, más estructuralista, pues viendo a Chamberlain estábamos hablando, ¿no? Sin embargo, la mirada esta subjetiva que hace del LANAR, y la primera vez hay una mirada feminista del sujeto femenino, pero no solo del sujeto femenino, sino de este sujeto que donde está llevando también la realidad de un contexto, la realidad también de una cultura. Dice, yo fui desprendida de mi país, me arrancaron de mi país natal, por razones políticas, por lo que sea, me arrancaron de mi país. Por eso en mi obra siempre hay un regreso a la tierra. Después decía, a veces en algunos críticos empezaron a hablar de mí como si fuera una suerte de diosa. Y por eso corté los brazos. Yo no quería que me vieran como una diosa, ¿no? Quería que me vieran también como alguien que estaba entendiendo un paisaje, que estaba entendiendo una realidad. Y así fue. Ahí ven cómo quedó la obra. Después teníamos esta sesión de mapas y paisajes, desde la colonia hasta ahora. Este es un paisaje colonial. Este es Tonel, que también con estos dibujos que se llaman Dos Cubas, la manera como identificar Cuba, ¿no? Como un objeto. Hay un objeto que se llama la Cuba, que es esto que guarda el agua. Es una palabra de origen aborigen, ¿no? Pero no se representa a Cuba como una mujer también. Y esta pieza de bloqueo, que es este mapa gigantesco hecho con bloques, con mezcla como quiera, de forma bastante chapucera, artesanal, pero el bloqueo también es algo, bueno, hoy lo estamos constatando más fuerte que nunca, pero también el bloqueo ha servido como justificación para también cosas, inoperancias internas nuestras, y decir, bueno, la culpa la tiene el bloqueo. Por eso la gente cuando se molesta dice, no me digan más que tiene el bloqueo, tiene la culpa, el problema tenemos que resolverlo nosotros, ¿no? Y aquí está Belkis Hayón, se suicidó muy joven, ha tenido una carrera también, inclusive su obra después de muerta, una de las grandes maestras de la colografía, del grabado, y ella también estaba interesada en trabajar los temas abacuá. Es muy interesante este Ñáñigo Burial, esta pieza de las velas que vimos ahora con la silueta de Ana, y Ana la impresionó mucho los enterramientos ñáñigos, ¿no? Y mucho después de los enterramientos abacuá, Belkis también empieza a trabajar y a obsesionarse también con el tema abacuá. Es algo también muy largo de explicar, imposible ahora, pero bueno, los abacuá de vienen de la zona del Calabar. Supuestamente la diosa Sicán fue la que enseñó el secreto del dios Abasí, y eso hizo que las mujeres están proscritas en esa religión. Y aparecen estas mujeres sin rostro, esta Sicán que siempre aparece. Carlos Cárdenas, un artista que se fue de Cuba, vive ahora en Nueva York, y esta pieza de construir el cielo, que es esa utopía de lo que hemos querido ser y no hemos sido, ¿no? Aquí están los carpinteros. A mí me gusta, esta es una obra que están haciendo ellos en el año 94, cuando eran los tres, Alessandra Arrechea, Dagoberto Rodríguez y Marcos Castillo, y hay un texto inscrito ahí que se llama La Otra Orilla, ¿no? Es un trineo. Y a mí me gustó. En ese momento yo hice una exposición con los carpinteros en el año 96 y fui testigo cuando estaban construyendo todas estas piezas, ¿no? Se habían comprado equipos de carpintería, el padre Dauer que conseguía la madera, allá en Santi Espíritu, era todo un proceso para generar estas obras, ¿no? Y ellos estaban leyendo mucho a Casal. Fue un momento complejo. Los carpinteros vienen de una generación ya en los 90, en los 80, que es mi generación. La segunda mitad de los 80 hay una diáspora de Estados Unidos inmensa de artistas, ¿no? Conflictos institucionales, políticos en Cuba en ese momento, y después emerge esta generación de los años 90 con otra mirada. Hay una vuelta al objeto, se habla también de una vuelta al oficio, pero hay una reflexión intelectual, hay cierto cinismo también en la relación del arte con la política, pero hay una reflexión también muy intelectual sobre lo que podía ser Cuba, ¿no? Y de nuevo se está repensando qué cosa puede ser Cuba, y al final leen, ellos estaban obsesionados leyendo
uno de los poemas, uno de los artistas modernistas, de los escritores modernistas más importantes de Cuba, que murió, no había cumplido ni siquiera 30 años, Julián del Casal. También Lezama decía, qué misterio homérico o qué héroes impidieron que José Martí y Casal nunca se vieron, siendo contemporáneos también en una época, ¿no? Y entonces también Lezama, hablando de la muerte de Martí, decía, su muerte fue como arrastrado por un trineo. Pero el trineo también tiene una inscripción que dice la otra orilla, está hablando de la diáspora, está hablando también de la transterritorialidad del arte cubano, los que están afuera, los que están adentro. Ahí está el trineo, este paisaje Carlos Enrique también, con esta idea ya de entender también la Cuba. Aquí está el cepo, donde castigaban a los esclavos africanos, que fue el museo, ahora es la Casa de África. Aquí está este Martí de Eduardo Ponjuan, que esta pieza se llama Monumento, es una peseta, es una monada que tiene la cara de Martí, está atravesada por una varilla anclada al piso, y es la estatura de José Martí. Lo interesante es que el público venía y se medía con Martí, decían que Martí era muy bajito, parece que no era tan bajito, 1,67, hay gente que se queda por debajo de Martí, cuando se para al lado de las monedas de Ponjuan. Y ahí Ponjuan está haciendo esta obra en los años 90, fue una exposición que se llamó Salitre, donde ya va el momento de la dolarización del país, el momento también que empieza a veces las diferencias sociales, la caída del muro, cosas que no se habían visto antes, y cómo el dinero empieza a marcar la situación económica, la situación política, ¿no? Y es ese Martí convertido en dinero, ¿no? Estaba Collazo, estos son los gitones abacuá, que te marca la jerarquía que tú tienes dentro de los abacuá. Jesús de Armas, que fue otro artista importantísimo, que se interesó mucho por el arte taíno, fue el único que realmente le interesó investigar sobre esos temas, y esta pieza influyó mucho también a los artistas que vinieron después de él. Él muere en París, y esto es el mutuo encuentro, es una civilización devorando a las otras, ¿no? Bedia, autorreconocimiento. Juan Carlos Alón, uno de los grandes fotógrafos cubanos, esta obra de La República, ¿no? Que estaba frente al monumento de Martí, y la idea siempre fue cómo construir una república o cómo pensar la república, y después también la mediatización de la república. Entonces esta mano de un viejo negro además, y tienen todas las monedas, están las monedas del peso cubano normal, la moneda del peso convertible cubano. Yo siempre digo que Cuba es el país que nos van a dar el premio Nobel, porque es el único país que tiene dos monedas. Entonces ahora se está tratando de llegar a una sola moneda. Empezó a entrar ese tipo de cambio, el tema de la fuerza con que entra el dinero, también es una obra que está dialogando con la pieza Monumento de Martí. Elso Padilla también fue un artista que muere muy temprano, tuvo una gran relación con Ana Mendieta. Ana Mendieta siempre le decía, cuando llegó, dice que Elso estaba haciendo esculturas en yeso, le decía, trabaja con los materiales reales, ve a buscar la naturaleza, y realmente eso desarrolla proyectos fabulosos como Transparencia de Dios, como Por América. Son piezas, recuerdo una entrevista que le hizo Gerardo Mosquera hace muchos años, y él decía que dice, bueno, para mí no hay, él hablaba del sueño americano, dice, no hay diferencia entre el mito de Quetzalcóatl y cuando hablamos de Che, cuando hablamos de Martí, siempre hay como un sueño americano. Es un poco parecido a lo que yo hablaba ahorita de Levi-Strauss, ¿no? Levi-Strauss desde lo antropológico estructural, y él planteado de cómo desde lo simbólico o cómo se lo pudiera representar un artista, ¿no? Y aquí está este monte que está haciendo revisitando también todo el mito afrocubano, y al lado tenía el libro El Monte de Lidia Cabrera, ¿no? El barco negrero de Mendive fue una etapa muy importante de Mendive, estudió en San Alejandro. Mendive tiene una academia, estudió en la academia. Él se ríe porque mucha gente empezaron a tratarlo de si era un pintor naif, pero a él le interesaba estas formas un tanto precarias, ¿no? Tampoco su idea era que lo asociaran solo como que estaba creando una iconografía totalmente religiosa, sino era un mundo místico, era un mundo que va mucho más allá, a problemas universales que tienen que ver con las religiones, que tienen que ver con el hombre, más allá de las especificidades de los personajes que aparecen. Aquí está refiriéndose propiamente a la diáspora africana, al tema negro, a los barcos negreros, que realmente fue uno de los dramas más grandes de la época, ¿no? Chavo está reflexionando aquí sobre la isla. Ahorita yo hablaba de la isla también pensada como una mujer, y esta ironía de que Cuba es la llave del Golfo. Quizás por eso cuando llegaron los ingleses
tomaron La Habana y no querían tomar otra cosa. España le dio la Florida por La Habana. Aquí está Tomás Sánchez, este día suavemente gris. Tomás Sánchez fue porque al lado, es muy interesante el agua dialogando con el bloqueo de tonel que está en el piso. Tomás Sánchez fue también de los integrantes de Volumen 1. Él me decía, yo me acomplejaba cuando estaba en Volumen 1 en los años 80, cuando aparecieron las primeras instalaciones, los performances, porque el único que pintaba era yo. Pero cuando tú ves estos cuadros de Tomás, parece que estás viendo un lanar. Es una intervención en el paisaje desde la pintura. Y al lado, yo había puesto, bueno, aquí está lo de Becky Jayón, por allí, aquí no aparece en la imagen, pero puse 2 textos clave o 3 textos clave. El manuscrito original de otro de los grandes poetas cubanos que fue deportado, José María Heredia, de Oda al Niágara. Otro libro de poemas de Virgilio Piñera, uno de los grandes escritores cubanos, dramaturgos, que se llama La Isla en Peso. Hay un poema muy lindo de Virgilio que dice que la maldita circunstancia del agua que nos hace sentarnos todos los días en la mesa del café. Aquí están los documentos de los chinos, cómo entraron los chinos a Cuba en los años 1840, cómo le hacían contratos falsos, le decía que venían a trabajar y iban a trabajar como esclavos. El texto del capitán general autorizando la entrada de los chinos a Cuba, y realmente fue una migración. Aquí están los textos más importantes vinculados a la esclavitud de toda la masa sacarocracia cubana. Ahí está Arango y Parreño con el discurso sobre la agricultura. Está José Antonio Saco con Historia de la esclavitud, que es el texto que hace que lo hace discutir con Tacón, el capitán general en ese momento de la isla, y lo expulsa de Cuba. Tiene que ir a Estados Unidos, después muere en el Paseo de Gracia de Barcelona. Pero Historia de la esclavitud es uno de los grandes libros de la historiografía cubana, del ensayo cubano. Está también Plácido, que es un mulato que hace poesía, un mulato liberto que hace poesía. Está Manzano, que es el primer africano que hace poema, el primer esclavo que recibe una instrucción. Está, por el otro lado, Jornel Martínez, que es un artista joven, que crea ahí un puente entre los escritores, los artistas. Esta obra también estaba frente al bloqueo, y son sacos de cemento convertidos en revistas literarias. Está Juan Carlos Jalón, que hace un recorrido por toda la isla, refrescando con este tipo de cine filmado en 16 milímetros, parece una película de Marnor, una película expresionista, contando un poco todo lo que va narrando Martí, pero mirando también todas esas escenas ahora, desde la actualidad, y le pone diario. Encima de los documentos de los chinos había un video de Garaycoa, Carlos Garaycoa, El año de la rata, donde hace un estudio de la creación del barrio chino, la emigración de los chinos a Cuba, pero después, de manera jocosa, él y Lillevit, que fueron los que trabajaron en ese documental, le preguntan a la gente qué diferencia ve entre el socialismo chino y el socialismo de Cuba. Y había gente que no contestaba, otros decían algo, otros les daba pena, otros a veces tenían miedo. Aquí puse un material clave, es un documental del año 63 en un barrio viejo de Nicolás Guillén Landrián. Ese documental no tiene una entrevista, no tiene un texto, todo se va dando a partir de la caracterización de esos personajes que pueden coexistir en cualquier barrio de La Habana, pero también con la situación política que ya está viendo Cuba, los milicianos, la guerra, la tensión, el diferendo en Estados Unidos, pero sin decir nada, solamente haciendo todo se da a nivel del montaje. Recuerda un poco ese sentido de Eisenstein, ¿no? De ese montaje de atracciones, o esa expresividad también del neorrealismo italiano, que también está en esta. Aquí también está Destinos Posibles de Luis. Huracán, cuando hablé es una pieza clave de Land, cuando hablé de eso que decía Wilfredo Lande, que es lo que decía Lezama, que el huracán es, que el diario de Martí es el tumulto, la ventolera en la vieja casa idiomática. Después abajo estaba la parte más política, ¿no? Aquí esta foto de Mayito García Joya, de lo que es de la Plaza de la Revolución, uno de los grandes fotógrafos cubanos, donde la gente pasa y está saludando al fotógrafo, y está la imagen detrás de Fidel, hay un can de Fidel está saludando, es como una tautología, ¿no? Y está la gente que viene de la Plaza de la Revolución, de una movilización de la plaza, y está saludando a Mayito cuando Mayito está haciendo la foto. Aquí está esta pieza, yo quise contraponer dos obras importantes de artistas clave de los años 60 en Cuba, Raúl Martínez y Antonia Iris, ¿no? Y de este lado, esta imagen de Fidel, estas repeticiones de Fidel, que también fueron polémicas en esa época, ¿no? Bueno, en el momento
Fidel puso de moda el uso de la televisión para hablar, para echar discursos. La televisión cubana venía de una propaganda, esta televisión jabonera, y entrar también así por corte directo en la política pura y dura, y se dirigía constantemente al pueblo a través de la televisión. Y aquí vamos a poner después para que vean, y esta pieza de Antonia, que también fue polémica en la época, que en el año 68, que es la Tribuna por la Paz. Y ahí esa tribuna vacía, con esa silla, así no estaba montada en sala, ¿no? En el museo estaba montada en la sala, pero solamente el cuadro. Pero aquí pusimos el boceto de cómo Antonia quería que se montara verdaderamente esa obra. Y está las sillas vacías, media rota, hicimos la tarima y el cuadro. Posiblemente sea la primera instalación de la historia del arte cubano. Y polémica, porque en ese momento de efervescencia revolucionaria, alguna gente decía, ¿pero qué se cree Antonia? Que este país no tiene líderes. ¿Por qué deja la tribuna vacía? Realmente algo que no gustó y que a ella también le hizo mucho daño en ese momento, ¿no? Aquí, bueno, yo entre la tribuna, tenía la idea es que hay muchas piezas de artistas que son piezas que van avanzándose en la tribuna y que significan diferentes discursos que tratan de colocarse delante de los micrófonos. Y detrás, la sombra de Fidel. Es como si esa sombra de Fidel estuviera atrás, observando todo lo que está pasando hacia adelante. Esa es la idea, ¿no? Y crear como una suerte de plaza de la revolución ahí. Aquí, bueno, Fernandito Rodríguez, que mezcla imágenes con este heterónimo que crea Francisco de la Cal, imágenes de los grandes próceres cubanos, con imágenes de los iconos religiosos que más aceptación tienen en Cuba. Aquí está esta pieza la compramos recientemente para el museo, que se llama Relicalio, de Octavio Marín y José Ángel Toirac, y ahí hay objetos, son como vitrinas que tienen objetos, son como, aquí yo puse como los personajes de la Plaza de la Revolución. Detrás está Fidel, hacia adelante, que no lo vemos, está la tribuna vacía. Y ahí está Julio Lobo, que fue un gran magnate en Cuba, muchas de las obras que tiene el Museo del Depósito eran de Lobo. Están los Bacardí, que eran los dueños también de la fábrica de ron en Cuba. Están los dueños del jabón Candado. Ahí está Martí, está Gómez, hay objetos de un esclavo. Son personajes de diferentes épocas y de diferentes ideologías que jamás hubieran ido a la plaza y se pueden reunir entre ellos. Y eso para mí era interesante, ¿no? Esa reunión imaginaria de lo que puede ser Cuba, como decía Martí, con todos y para el bien de todos. Esta pancarta, esta valla de Luis Gómez, Miserere, que se encima, y es la idea también de cómo una oposición empieza a coquetear también con la institución, o cómo la institución también, lo que decíamos al principio, asume todas las posibles incidencias. Aquí una frase de Raúl, una frase de Antonia, y estos micrófonos que fueron hechos por el grupo DUP en las escuelas de arte en el año 2000. Bueno, hasta aquí. Después están las otras exposiciones, no sé qué tiempo tenemos, porque no... ¿Qué hora es? ¿Cómo? No podemos verlo todo, así que vamos a dejarlo para que me inviten en una próxima ocasión, para que vean las otras exposiciones que yo quería ponerle ahí. Esto ha sido un resumen, un poquitico atropellado, pero para mí era importante también conversar, explicar también cómo se da, por supuesto, mi experiencia personal en los procesos también de la curaduría, desde las instituciones que me ha tocado trabajar. Pero bueno, lo que sí nunca he dejado de ser me ha gustado mucho la docencia, ser profesor. Todos los lunes ahí de manera religiosa estoy en Elisa dando clases y tratando por lo menos de decirle algo que le pueda resultar interesante a mis alumnos. No siempre respeto el plan de estudio, por lo más importante es qué es lo que hace falta hablar, qué es lo que le interesa y qué información traen ellos y qué información yo les puedo aportar. Espero no haberlos aburrido mucho. Yo sé que estoy compitiendo con el horario de la comida, que es difícil. Sobre todo con los chuletones de buey aquí que se come bien en Salamanca. En estos días pasados estuve aquí y realmente la he pasado muy bien. Bueno, si hay alguna pregunta. Sí. Por haber si entendido, el espejo de los enigmas y la posibilidad infinita de pensar la nación, que todo es un conjunto de proyectos y disposiciones que forman configuran toda esta idea, de lo cual nos has contado una parte. Una parte. Vale. Faltaría comentar, yo tenía ahí las otras exposiciones, Isla de Azúcar, está Nada Personal, que las comenté de manera general, si hice un comentario general, es poner las imágenes,
Y estaría Nada Personal, más allá de la utopía, la relectura de la historia. Ya expliqué de qué iban las exposiciones, Isla de Azúcar, y la de abajo, que comenté de los artistas que trabajaron en el patio, que trabajando con sus propias subjetividades, con su propio coleccionismo, que tiene que ver con cuestiones asociadas a su vida, a sus experiencias personales, y a esa le pusimos museos interiores. Todo eso se llamó La Posibilidad Infinita. Y como expliqué anteriormente, después nos fuimos desgajando en cada uno de esos proyectos. Y el objetivo final va dirigido todo a reconfigurar la colección del Museo de La Habana, reconfigurar la idea del museo, pensar el Museo de La Habana como un posible museo futuro de La Habana. Sí, en el texto, tú dijiste una cosa interesante, en el texto que yo publiqué en la Bienal he hablado de eso, ¿no? Yo pienso que yo lo escribo. Esto nos ayuda a pensar en el museo que tuvimos, el que tenemos hoy, termino mi texto diciendo eso, y cuál es el que aspiramos en el futuro. Y como un museo también tiene que cada día parecerse más a un país. ¿Y por qué el museo tiene que parecerse a un país? ¿Por qué la gente también tiene que verse reflejada en el museo? ¿Por qué la gente tiene que sentirse también, ver los conflictos de una nación también en un museo? Y luego haces una cosa en la exposición, en las exposiciones, es que pones en diálogo piezas del museo, de la colección, que son como de un periodo más moderno, más antiguo, en relación a piezas de arte contemporáneo. ¿Puedes explicar un poco más sobre eso? No, hay momentos, por ejemplo, en Nada Personal había una obra de Carlos Martiel, nosotros adquirimos recientemente. Carlos Martiel se pone las medallas de su padre en el pecho, las medallas que le han dado a la revolución. Alguna gente hace así, no mira, porque se las pone encima de sus cicatrices, ¿no? En la piel. La gente meterte un pincho por la piel. Es una obra fuerte. Y después a mí me gustaría, de momento está en esa exposición, y aquí está el músico Quiroga, es una obra de Vicente Escobar, que además fue el capitán general Vive, lo atendió bastante, lo hace pintor de la Academia de San Fernando, lo hacen pintor de la corte. Los familiares de Vicente Escobar habían sido el grupo de mestizos y mulatos también que pelearon contra los ingleses. Y eso hace que, bueno, él nace negro y compra después su condición de blanco. Dice, nació, en el acta de función dice, nació negro y murió blanco. Entonces, esos conflictos también de ese artista, que su aspiración, bueno, como Velázquez quiso ser tampoco quería ser pintor, ¿no? Al final lo que aspiraba más es a ser caballero de la Orden de Santiago, ¿no? Y yo creo que también Vicente Escobar llegó a algo, lo más importante para él, bueno, haber llegado a San Fernando y haber sido pintor de la corte, pero su obsesión era obtener su condición de blanco, ¿no? Y esos contrastes de ver esa, y ver también Carlos Martel como pone su propia piel, es como diciendo, bueno, ahora mi padre hizo todo esto, ¿no? Ya esto ha quedado como medalla, pero el problema es que ahora le toca también a la generación actual exponer su piel, tener su espacio, hacer cambios, hacer transformaciones, plantearse la vida de otra manera, ¿no? Y creo que desde posiciones diferentes, en épocas diferentes, hay como sesiones ahí donde el tema negro, el tema político está gravitando, ¿no? Donde el papel del artista, cuál es la relación del artista con su contexto, qué legitimidad puede alcanzar un determinado artista en ese contexto. Eso es importante, y donde el artista también llama la atención sobre determinadas deformaciones, determinados procesos. Como decía Tchaikovsky también, que me encanta, ¿no? Dice, bueno, un artista nunca da una solución a algo, pero el artista sí anticipa, es como un sismógrafo, ¿no? Sabe las cosas que están mal, apunta sobre eso, alerta, aunque no lo pueda explicar filosóficamente ni lo pueda resolver socialmente. Pero eso era lo que me interesaba, ver desde un joven hasta un pintor de la colonia, cómo se dan esos balances, cómo se dan esas relaciones. Bueno, y el papel en todo claro, no nos imaginamos la totalidad de estas exposiciones, el papel de la música, por ejemplo, en Cuba es tan importante, o de la danza, o vinculada o no a lo performático. En toda esa concepción vuestra habéis tratado de introducir esos aspectos culturales tan fundamentales, por lo menos
tal como nosotros lo vemos desde aquí, ¿no? Sí, sí, ahí está, ahí está. Yo creo que para mí era importante la música. Y me era muy importante toda esta gente, como expliqué, que han ido integrando a sus procesos creativos toda esa tradición que viene de fuera. Yo creo que hay una fusión en Cuba, se da de una manera natural, de una manera muy articulada, la relación entre lo popular y lo culto. No es algo que está, eso que le provocaba, se hablaba Batin de la carnavalización del arte y todas esas historias, no hace falta, no creo que los conceptos de esa carnavalización y todo se puedan aplicar a una cultura donde todo está intrínseco, donde todo fluye de manera natural. No hay que buscar conexiones artificiales. Ahí está. Y por eso Ortiz, prácticamente, bueno, Ortiz empezó como un don Fernando Ortiz, que por una mirada colonialista, siempre decimos que fue el tercer descubridor, el primero Colón, el segundo Alexander de Humboldt, el tercero Ortiz. Pero Ortiz venía del positivismo, de la teoría esta del Lombroso, empezó por las teorías criminalísticas, acercarse al fenómeno de los negros, y después descubrió todo un caudal, toda una riqueza extraordinaria, hasta que primero escribe Los Negros Brujos, después escribe El engaño de la raza, y después escribe un libro sobre todos los instrumentos. Hay un tambor ahí que lo crea Ortiz con Angeliel León, y después la colección de tambores de Ortiz no te puedes imaginar, y se metió a estudiar todos estos fenómenos, y muchos de los objetos de las culturas populares africanas que llegan al museo son objetos que pertenecían a la colección de Fernando Ortiz, que entraron a través de Fernando Ortiz. Entonces, un hombre de ese nivel de sapiencia, cuando Malinowski le escribe un texto de introducción para el contrapunteo cubano del tabaco y del azúcar, ¿no? Es un hombre extraordinario en ese sentido, ¿no? Pero ya entró en ese fenómeno de ver la cultura popular y ver el tema negro como algo que está ahí. Lan lo decía, Lan cuando llega, decía, yo vengo de París, venía de París, había estado primero aquí en la Guerra Civil Española, lo habían metido aquí en los campos de concentración, muere su mujer, muere su hijo, su primera mujer fue española, su primer hijo fue español, mueren alrededor de la Guerra Civil, tiene que vivir ese desastre, ese impacto, pero cuando regresa a Cuba ya a los 40, que llega de Marsella, con Bretón, bueno, hacen la embarcación, después siguieron Bretón, Michel Léry, Lévi-Strauss, toda la gente que se enredó en esas embarcaciones, pero Lan dijo, yo quería buscar África. Pero alguna gente se equivocó, porque a pesar que yo quería el diablito, el muñequito, lo folclórico, lo aparentemente folclórico de esa religión. Yo quería meterme en lo que significa a nivel simbólico, a nivel etnográfico, a nivel etnológico, África. Dice, por eso mi pintura es para mí un acto es un acto de descolonización. Yo siempre veo mi pintura como un acto de descolonización. Y ahí está. Pero me interesaba ir a la raíz negra de la cultura cubana. Después Ricardo Porro, cuando hace las escuelas de arte, que es una de las arquitecturas más radicales que se han hecho en Cuba, Ricardo dice lo mismo. Yo quería llevar a la arquitectura lo que hizo Lan en el arte. No me interesaba la mirada aristocrática ni la cocalización de La Habana, que fue la mayoría de la arquitectura que se hizo en los 50 en Cuba. Yo necesitaba buscar la conexión africana, era volver a encontrarme con África dentro de la arquitectura cubana. Y eso es lo fundamental, ¿no? Por eso, Y quizás lo inédito. Y La Habana tuvo eso. Ahora mismo la tercera Bienal fue importante porque la tercera Bienal, cuando yo hablé de tradición y modernidad, también puso de moda esa conexión natural, articulada, de igual entre el arte culto y el arte popular. Inclusive en ese momento la presencia de África dentro de la Bienal fueron los juguetes africanos fabricados por niños, que todavía quedan en la colección del Centro Wilfredo Blanco. Son fabulosos, no tienen nada que ver con lo que hacen ahora, ¿no? Ahora hay más armas, hay más guerra. En aquel momento había más imaginación y habían otros objetos que no era precisamente la guerra y las armas dentro de los niños africanos. Bueno, muchachos, gracias.